Te trajes. ¿Qué? No, no, Bárbara, no. Ya, no te preocupes, ya me sé las reglas de memoria. Nada más es para que te relajes tantito y ya. Ándale, es un trago y ya, hombre, no pasa nada. Es mi manera de agradecerte que te hayas preocupado por mí cuando estuve enferma. Baby, es una copa, no te voy a hacer nada malo. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias, suficiente. ¿Cómo? Ay, No, ya. no, José Ignacio, qué horror. No estás aburrido, o sea, pues nada más un drink, bueno, dos. Yo ya llevo dos. Y es de mala educación dejar a una dama bebiendo sola. Y como tú eres un caballero, bueno, serías incapaz de hacerme eso, ¿verdad? Es más, mira, como no confías en mí, si quieres, yo me lo tomo desde aquí. ¡Salud! Salud, está bien. Ándale, fondo como No, hombre. no, Eso. fondo no. Hombre. Fondo. Es que no quiero tomar más. Uno y ya. Ándale. Es que entiende, mañana trabajo. Fondo. Hombre. Vamos. Fondo, hombre. Bienvenidos. ¿Encontraron fácil la dirección? Sí, mijita. No nos perdimos para nada. Apenas nos llamaste y salimos de San Miguel. Ay, estábamos ansiosos de verte. Ay, no se imaginan el gusto que me da tenerlos aquí conmigo. Nosotros también nos da mucho gusto este encuentro. Hasta pensamos que te iban a tener presa más tiempo. Gracias a Dios, mi abogado pudo conseguir que me soltaran antes. Ay, pero te ha de haber cobrado una fortuna. No, Dolores. Lo mejor es que lo hizo porque creyó en mi inocencia. Para que veas que todavía hay gente buena en este mundo. Y la doñita, ¿quién es, eh? Ay, es Rosaura Sotomayor, es la abuela de Eva. Pero pasen, yo ahora los alcanzo. Mi idea es que brindemos, no que nos emborrachemos ni nada así. Yo nada más te quería agradecer. ¿Agradecerme qué? ¿Sí? Es que estoy muy feliz que me hayas permitido ser parte de la vida de Eduardito. Ay, te juro que verlo crecer es lo mejor que me ha pasado. No, la verdad es que el que te tiene que agradecer soy yo. Tú me ayudaste a conseguir la custodia de mi hijo. Y te has portado como una verdadera madre con él. Es que bueno, o sea, te lo juro, me nace, de verdad. Lo quiero como si fuera mío. Ay, no sé, ese niño me ha cambiado, me ha hecho sentir cosas que yo ni siquiera sabía que podía sentir. Eduardito es el centro de mi universo, así de sencillo. No me imagino la vida sin él. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Hay que brindar por Eduardito. Por Eduardito, por nuestro amor, Eduardito hermoso, ¿sí? ¡Salud! ¿Qué está haciendo esa señora aquí? Esa gente fue muy mala contigo. Sí, al principio Rosaura me trató mal, pero luego se arrepintió. Y hasta me defendió en el juicio. Después me fue a visitar a la cárcel. Además, no sé qué me pasa con ella. Es como si la conociera de antes. Debe ser porque es la abuela de Eva. Pues sí, pero mi niña Eva, que en paz descanse, no la quería. Eva tenía sus diferencias con ella, pero nunca la hubiera dejado sola y que le hicieran daño. ¿De qué estás hablando, hija? La estaban sobremedicando en su casa. La tenían dormida todo el tiempo, para apartarla de la empresa y quién sabe para qué más. Por eso la traje, la quiero ayudar. Creo que Eva hubiera hecho lo mismo. Pero siéntanse, yo les voy a hacer un café. Ustedes fueron como hermanas. Así que si tu voluntad es ayudar a esta señora, nosotros te apoyamos. Tú eres su única familia. Por eso te hizo jurarle que te encargarías de Eduardito si a ella le pasaba algo. Esa promesa ya no la puedo cumplir. Eduardito ya no está conmigo. Y no creo poder recuperarlo. Para ese entonces yo andaba con Gabriel. Éramos... No puedo decir exactamente que éramos novios, pero pues bueno, salíamos juntos. Aunque él nunca quiso formalizar una relación conmigo, ¿no? Pero bueno. Y pues estúpidamente confié en él. Y luego me enteré que Gabriel conocía a Jorge. Eran amigos. Sí. Y bueno, Gabriel le contó a Jorge que yo era una Sotomayor.
que yo era el patito feo, no reconocido de la gran familia y elegante de los Sotomayor. Bueno, claro que mi felicidad estaría así completa si tú me quisieras, aunque sea poquito. Bárbara, por favor. No, o sea, no te quiero incomodar, José Ignacio. Te estoy hablando con el corazón. Mira, te quiero preguntar algo. Y no importa la respuesta. Solo quiero saber, tengo como curiosidad. ¿Alguna vez me amaste? Digo, te ibas a casar conmigo mucho antes de todo esto. Eras mi novio. Sí, Híjole, Bárbara, la verdad es que yo por ti siento un cariño muy especial. Y te respeto. Yo cuando, no sé, decidí casarme contigo, dije, bueno, pues es lo correcto después de un noviazgo tan largo, ¿no? Pero... O sea, sí. Todo eso está perfecto y ya lo sé. ¿Pero me amaste? Digamos que sí, a mi manera. Bueno, no sé, creía amarte. A veces confundimos el amor con otros sentimientos, ¿no? Bárbara, lo que sí te puedo asegurar es que yo jamás he querido hacerte daño. Estoy segura que organicé toda la colección y la dejé aquí. No estoy loca. Dígame, señora, ¿qué sucede? Alicia, ¿te acuerdas de que di órdenes de que nadie entrara a mi oficina? ¿Ni siquiera el personal de limpieza? Sí, señora, ¿y así se ha cumplido? No se ha cumplido. Tenía toda la colección que vamos a lanzar organizada aquí y ya no está. No puede ser, eso es imposible. Claro que es posible, ya busqué por todas partes y no está, desapareció. Ay, Dios mío, ¿y no tenía copia? Sí, Alicia, tengo copias digitalizadas, pero entiende, esto es muy grave. Es un trabajo confidencial. No se puede desaparecer así como así. Ponemos en riesgo el lanzamiento de la colección. Esto puede ser el fin de Aqua. Tú fuiste mi primer amor. O sea, te lo juro, yo siempre soñé con casarme contigo, tener una familia, hijitos. Y bueno, claro, mi sueño se medio cumplió, ¿no? Pero bueno, de verdad, no entiendo por qué te cuesta tanto trabajo quererme. O sea, soy guapa, soy linda, tengo buen cuerpo, me visto bien, soy inteligente. O sea, ¿qué tengo de malo, baby? Dime, por favor, ¿qué tengo de malo? Baby, dime, baby. Ay, mi baby está cansado, mi amor. Pobrecito. Trabaja tanto y luego llega a su casa y se tiene que ocupar del niño, del padre. Ay, no tienes tiempo para ti, mi vida. Relájate, mi amor. Yo no muerdo. Digo, a menos que me lo pidan. Ok, te voy a ayudar a cambiarte, ¿ok? Te voy a ayudar para que veas que soy súper buena. José Ignacio pidió la custodia de Eduardito y el niño está viviendo con él. Bueno, mija, pero está bien que su papá lo haya reconocido, ¿no? Pues sí. Lo único malo es que no lo puedo ver. Pues eso no es justo. Porque Eva quería que tú criaras a ese niño. No tengo pruebas de eso. Nosotros somos testigos del pacto que ustedes hicieron. Ya es tarde, Dolores. José Ignacio tiene la custodia compartida con Bárbara, la prima de Eva. ¿Cómo se puede compartir una custodia? No entiendo. Es que Bárbara y José Ignacio se casaron. La gente fantasea mucho conmigo, habla de más, inventa cosas. A mí me encanta lo que inventan de usted. Exageran, créame. Nada de lo que dicen es verdad. Ay, qué lástima. Porque estoy muy bien relacionada en las altas esferas, en las familias ricas de México. Y hay cada niña tan boba, ingenua, muy fácil de embaucar. Interesante, si ese fuera mi negocio. Si usted decide que me necesita para su negocio, aquí me puede encontrar. Una mujer como yo es muy útil convenciendo jovencitas vulnerables, inseguras, ingenuas. Quizá la llame para tomarnos otra copa. Estaré por aquí.
Vladimir. ¿Qué quiere Sergio? Sergio, ¿qué tiene que ver con Vladimir? Parece que Eduardito es feliz con ellos y yo prefiero alejarme. No le quiero hacer daño a mi niño ni confundirlo. Aunque me duela no vivir con él, yo prefiero que esté tranquilo, que tenga el hogar que ni Eva ni yo tuvimos. Estos son los sacrificios que solo una madre está dispuesta a hacer por un hijo. Pues a mí me da mucha pena porque yo sé que tú quieres a Eduardito como si hubiera salido de ti. Sí, pero bueno, al menos está con su papá. No confío nada en Bárbara, pero José Ignacio ama a Eduardito y lo va a proteger siempre. ¿Y tú qué sientes por José Ignacio? La verdad, yo lo sigo amando con toda mi alma. Pero lo tengo que olvidar. Se casó con Bárbara y desde ese día murió para mí. Por favor, concéntrate. Eso. Eso, afuera. Muy bien. Uy, eso. A ver, voy por tu pijama, ¿ok? Voy por tu pijama. Espérame tantito. Voy por tu pijama. Baby. Baby. Bueno, te dormimos así, ¿ok? Te voy a desvestir para que estés más cómodo. Nada más para que estés más cómodo. No es como que yo te quiera ver. ¿Entiendes? Nice, baby. Has ido al gym, ¿verdad? Mira nada más. Ay, mi amor, pero cómo te extrañaba.